Capítulo 47. Una nueva era, volumen 1, los sucesos de Mountain Glen cambiaron el mundo. Con la reintroducción de los espíritus malditos, Remnant pasó de ser una tierra de ciudades fortificadas y puestos de avanzada de la civilización contra hordas interminables, pero predecibles, de monstruos, a una tierra donde incluso la seguridad del propio hogar se ponía en entredicho. La energía y las técnicas malditas reemplazaron el aura y las apariencias, ampliando las brechas ya existentes en la sociedad, y al no estar ya los hombres protegidos contra las heridas por esa bruma etérea, a todos se les recordó lo voluble que realmente es la vida. El profesor Ozpin y el general James Ironwood, las dos figuras más importantes en asuntos internacionales, estaban desaparecidos y se les daba por muertos, y sin ellos, todo se desmoronó rápidamente. Miles y miles murieron en todos los continentes, no solo a causa de las maldiciones que regresaban, a las que muchos no tenían la comprensión suficiente para afrontar adecuadamente, sino también entre sí. Si bien los espíritus malditos surgieron por todo el planeta, su dispersión fue en realidad bastante uniforme, y muchos simplemente se fundieron con la escasamente poblada naturaleza salvaje que impregnaba gran parte de los reinos, con dos excepciones: Mountain Glen y Atlas. Si bien lo primero era bien conocido, lo segundo permanecía envuelto en capas de censura, aunque, por lo que se filtró en línea, muchos vieron imágenes de esa magnífica ciudad voladora en llamas, con corrientes de lava que fluían por sus lados hacia el manto como cascadas, llevando consigo criaturas de pesadilla. Las fuerzas de Atlas en todos los reinos hicieron las maletas y se marcharon sin previo aviso, con vagas promesas de un regreso que nunca llegó, y así, Vale, Mistral y Vacuo quedaron solas en la oscuridad. Cada uno tenía sus propias luchas que afrontar. Vale, que alberga la mayor diáspora de Faunus debido a sus políticas indulgentes, se encontró de repente en el centro de una guerra racial que casi estalló en sus calles, y muchos culpaban a sus vecinos con rasgos animales de lo ocurrido. Mistral se sumió en una guerra civil tras el colapso de su régimen, con varios pretendientes al gobierno luchando en las calles de la capital, tanto en la superficie como bajo tierra, sin que se vislumbrara un final. Vacuo permaneció prácticamente igual, casi sin gobierno, con los únicos puestos de avanzada de las unidades terrestres de Atlas custodiando alguna que otra mina de polvo que se negaban a abandonar. Sin la ayuda internacional que antes se derivaba de este acuerdo, la precaria paz que reinaba en el reino se derrumbó. Su miseria atrajo a espíritus malditos, y aunque sus muros mantuvieron a muchos fuera, no los detuvieron a todos. ¿Quién se fijaría en una mujer sin rostro entre la multitud hasta que arrancara la piel de una joven madre y la usara como máscara? ¿Quién podría comprender que la voz que les pedía ayuda en la oscuridad no era más que la de un niño al que ya había matado? ¿Quién podría haber visto el brazo que se extendía hacia ellos a través de una reja de apenas unos centímetros de ancho? Los espíritus malditos se parecen a los Grimm en muchos aspectos, pero su brutalidad extrema y su singular afán por matar a cualquier ser vivo que encuentren superan con creces a estos últimos, pero no son imparables. La mayoría podía ser asesinada con cualquier arma, incluso un palo, siempre que se pudiera usar un fragmento de energía maldita, y en un momento de pánico, muchos antiguos cazadores lo hicieron por instinto, pero por cada 1000 insignificantes motas, había uno que destacaba por encima de los demás. Apenas hace falta reflexionar sobre la diferencia entre masas apenas sensibles y seres con una inteligencia casi humana, que manejan instintivamente sus propias técnicas. Las bajas fueron enormes, y muchos huyeron de los confines inseguros de las ciudades hacia asentamientos rurales aislados, desde civiles hasta aspirantes a cazadores por igual. Aquellos que no podían luchar se marcharon, sin saber si los reinos siquiera resistirían la tormenta. Habían transcurrido 3 meses desde aquel fatídico día. En la isla de Patch, una solitaria cabaña de troncos se alzaba contra la naturaleza salvaje circundante, vieja pero bien conservada, con la hierba a tan solo unos centímetros del suelo, rodeada de árboles vibrantes llenos de pájaros que cantaban mientras se desvanecían los últimos vestigios del invierno, conectada con el mundo exterior por un humilde camino de tierra. Sin tecnología, la vida aquí te haría pensar que el mundo está en paz, pero, dentro, un hombre mayor estaba sentado en un sofá verde, pasándose un dedo por su barba fina como un lápiz, su cabello rubio desaliñado, vestido con pantalones de pijama azules holgados y una camiseta blanca, con una taza de café humeante en la mano, que se llevaba a los labios con un brazo tatuado, sus ojos azules fijos en una pantalla que brillaba suavemente al otro lado de la habitación. Era un reportaje informativo, con una animada morena vestida con chaleco protector de Kevlar y casco, de pie frente a un almacén oxidado, mientras el cámara decía: «Estamos grabando».
La reportera asintió, levantando el micrófono. Buenos días, vale. Saffron Blaze, en directo desde Indigo Drift, un pilar artesanal de Mistral, ahora sumido en el silencio mientras continúan los combates en la capital. Caminó hacia las calles adoquinadas mientras la cámara la seguía. Sin embargo, mientras gran parte de la ciudad yace en ruinas, este centro cultural permanece intacto y deshabitado, a pesar de la escasez de viviendas seguras, especialmente porque los reductos del antiguo gobierno han recurrido al uso de ataques de artillería en zonas civiles para desalojar a la resistencia, y este reportero quisiera saber por qué. Un lejano estruendo atrajo la cámara hacia un callejón, y la morena dejó escapar un bufido de fastidio. ¿Qué? El cámara refunfuñó, mirando fijamente un agujero en una pared de ladrillos. Creí ver a alguien. La periodista lo apartó bruscamente, volviendo a entrar en el encuadre al acercarse a la calle lateral. Aquí no hay gente del lugar, Cobalt. Por eso estamos. Señaló una ventana superior, donde una sombra humanoide parecía mirarlos. ¿Y cómo se llama eso? Una sonrisa se dibujó en su rostro y echó a andar hacia el edificio, murmurando. Calificaciones. Él tarareó. Hable más alto, señora, los micrófonos están. La reportera se aclaró la garganta, mirando a la cámara con una sonrisa mientras caminaba hacia atrás. Parece que hemos encontrado a una superviviente. El Canal 9 intentará conseguir la primera entrevista y, con suerte, las respuestas que todos buscamos. Sus tacones resonaban contra el pavimento con cada paso. La cámara hizo un paneo hacia arriba mientras la sombra se retiraba al acercarse a un antiguo edificio de apartamentos de ladrillo. Saffron entró por una sección destrozada de la pared, como si una bola de demolición la hubiera atravesado directamente y hubiera irrumpido en lo que una vez fue la cocina de alguien. Ella gritó. Hola. Canal 9. Disculpen la interrupción. Se oyó un crujido, y la cámara giró hacia un pasillo, donde no había nada. Avanzaron un poco más, pasando por un comedor, y luego por la puerta abierta de una habitación decorada con coloridas alfombras de juego y juguetes infantiles esparcidos por el suelo. Se podía ver la expresión de dolor en el rostro de la reportera, y poco después volvió a preguntar. ¿Le importaría si le hiciéramos una entrevista? Se oyeron ecos de pasos corriendo por las escaleras de madera, pero cuando se dieron cuenta, una puerta cercana al final se cerró de golpe. El cámara jadeaba, la pantalla subía y bajaba. ¡Oh, mierda! Tú. El reportero siseó. Mantén la calma. Se acercó lentamente a la puerta, levantó la mano y llamó. Sin respuesta. Saffron agarró el pomo y giró, dándose cuenta de que estaba sin llave, y abrió la puerta chirriante, revelando un dormitorio normal con fotos de un marido, una mujer y sus hijos en la mesilla de noche y en las estanterías, junto con cualquier otro objeto que cabría esperar. El reportero entró, mirando a la izquierda, luego a la derecha, y vio un armario abierto al otro lado de la habitación, junto a la cama que aún estaba hecha. Cobalt se detuvo en la entrada. Señora, realmente no creo. Ella le hizo un gesto para que se marchara, pero antes de que la mujer pudiera hablar, lo que parecía una persona asomó la cabeza, pero al examinarlo más de cerca, parecía un muñeco de tela toscamente hecho, y desde atrás se oía lo que parecía ser la voz de un hombre adulto imitando la de un niño. Hola, preciosa. Dio un paso al frente, seguido por un brazo blanco y alargado. ¿Me tienes miedo? Jejeje. Se oyó un gruñido gutural cuando una figura con la piel asquerosamente pálida, encorvada sobre lo que parecían un par de piernas, se estiró y se transformó en innumerables pinzas. Sus brazos eran muy parecidos, su torso era un amasijo de piel derretida, que conducía a una boca de dientes afilados que se extendía por su cuello y hacia su pecho antes de escabullirse de nuevo al interior. Un reloj cercano hizo tic-tac, la pared explotó y la transmisión se cortó justo cuando la criatura prácticamente se abalanzó sobre el reportero. De vuelta en Patch, Taiyam hizo una mueca, agarró el control remoto, apagó el televisor con solo presionar un botón y pronto se quedó mirando su propio reflejo en la pantalla negra. Dios. Afuera, cerca de un pequeño campo de hortalizas sembradas, una joven yacía apoyada contra un árbol, roncando suavemente. Una ligera sombra de las ramas superiores le cruzaba el rostro, cubriendo sus mechones de cabello negro con reflejos rojizos en las puntas. Cerca de allí, alguien se acercó caminando por los senderos de tierra desgastados de un jardín familiar. Cada paso crujía al rociar las plantas con la manguera, pateando por error la piedrecita más pequeña. Dio un respingo, abriendo los ojos de golpe en un estado de delirio. ¿Qué? Una figura se interpuso entre el sol, su cabello rubio reflejando sus rayos, y apuntó la boquilla hacia otro lado mientras inundaba un hormiguero cercano. Tranquila. Soy yo, hermana.
La más pequeña bostezó, estirando los brazos hacia el cielo, rozando la corteza con los nudillos. Hola, Jan. El boxeador sonrió. Buenos días, Ruby, así que otra vez durmiendo afuera. Oh, espera, tus gafas están todas. Jan se agachó, tomó unas gafas de sol del regazo de su hermana y la observó de cerca, notando las ojeras y la capa de grasa en su piel. Su sonrisa se desvaneció. ¿Dormiste lo suficiente, verdad? Ruby parpadeó y luego asintió lentamente. Un poco. La rubia se quedó mirando. Hermana, la joven cazadora hizo un puchero. Intenta dormir cuando puedes ver a la gente con los ojos cerrados. Jan se mordió la mejilla, repasando el trabajo que aún tenía que hacer, luego se encogió de hombros y tiró la manguera, todavía en funcionamiento, por encima del hombro. Al diablo con todo. Ruby dio un respingo cuando su hermana se dejó caer a su lado, ayudándola a incorporarse un poco para pasarle un brazo por detrás de la espalda y acercarla a ella. ¿Qué estás haciendo? La rubia puso los ojos en blanco, abrió las gafas de sol de su hermana y se las puso. Listo, con eso debería bastar. Ahora, a dormir. Al usuario de la guadaña le pesaban los ojos. Se inclinó un poco más cerca, observando con expresión aburrida la manguera que seguía abierta. Estás inundando el patio. Jan sonrió con sorna. A papá le gusta pescar. No le importará. En cuestión de segundos, la resistencia de Ruby se desvaneció y quedó inconsciente, mientras Jan la atraía hacia sí, apoyando su barbilla en su cabeza, y poco después le ocurrió algo muy similar. La vida era tranquila en Patch, una pequeña isla apartada con poca población. Antes de Cursed Spirits, ni siquiera los Grimm parecían muy interesados en ella, apareciendo solo en pequeños grupos, lo que la convertía en una especie de paraíso rústico, si no te importaba la falta de actividades que no implicaran cazar o pescar. Pero la modernidad tiene una forma de colarse sigilosamente. El pergamino en el bolsillo de Jan vibró, y el mero ruido hizo que Ruby se despertara sobresaltada, tratando de zafarse del agarre de su hermana, mientras la rubia se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. ¡Oh, rayos! Lo siento. Jan lo sacó de su bolsillo y lo tiró sin mirar. ¿Ves? Todo está, cayó con un golpe seco en el charco de agua que se iba llenando, provocando que ella suspirara. ¡Maldita sea! Aprovechando el estupor de su hermana, Ruby se liberó, poniéndose de pie y tragando saliva con dificultad mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Estoy bien, estoy bien. La rubia la examinó de arriba a abajo. ¿Segura que no quieres? Ruby negó con la cabeza, esbozando una sonrisa. Sí, sí. Estoy bien. Lo prometo. Jan tarareó, pero finalmente cedió. De acuerdo. Tú decides. Mientras se ponía de pie, la luchadora abrazó a Ruby de lado. ¿Sabes? No pasamos suficiente tiempo juntas, tú y yo. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo de hermanas? Ruby se tocó la barbilla. Ahora podemos hacer una. Oh. Invitemos a Weiss. Jan sonrió con sorna. Compañero de equipo, Ruby levantó un dedo. Ignora. La rubia puso los ojos en blanco. Amiga. El portador de la guadaña sonrió ampliamente. Irren. Jan sacó la lengua. Es un tío. Estáis haciendo que el tiempo entre hermanas sea raro. Le tocó la nariz a Ruby. Bicho raro. La chica de pelo negro y rojo asintió con la cabeza. Bueno, se están quedando con nosotros. Sería raro que no los invitáramos a cosas. Jan asintió ante eso. Cierto, pero de verdad tenemos que encontrar algo que hacer juntos, porque estoy cansada de la jardinería. Antes teníamos videojuegos, pero, vio como una expresión de arrepentimiento cruzaba el rostro de Ruby. La rubia se retractó rápidamente. Está bien. Encontraremos otra cosa, de todos modos, creo que los demás están en la ciudad. ¿Quieres ir a ver qué hacen? Rubia asintió alegremente y salió corriendo hacia su casa. ¿Sí? Déjenme cambiarme. Jan se mordió la mejilla, observando los leves y torpes tropiezos de la chica al correr, antes de seguirla de vuelta al interior. Un poco más tarde, con el chasquido de un último botón, Ruby dio un paso atrás, mirándose en el espejo y recordando una época en la que cuanto más excéntrica parecías, mayores eran tus posibilidades de ganar popularidad como cazadora. Era un sistema que no le gustaba, pero en el que tenía que participar si quería ser como su madre. Luce genial, impresiona a los que mandan, te dan trabajos importantes, la gente a la que has salvado te reconoce, consigues seguidores, vendes merchandising, consigues mejores contratos, un círculo vicioso que la mareaba. Los espíritus malditos cambiaron eso. Su sonrisa vaciló, luego regresó, agradecida de seguir viéndose bien.
El vestido holgado que Ruby había dejado atrás había desaparecido, reemplazado por una chaqueta negra más ajustada y compacta y unas medias, con cortes cerca del borde inferior de la chaqueta, dando la apariencia de una falda corta que terminaba en rosas rojas bordadas, con botones con motivos florales similares en la parte delantera de su torso en 3 pares de 2 y otros similares alrededor de sus gemelos. Alrededor de su cintura llevaba un cinturón gris con varios bolsillos para munición y cualquier cosa que necesitara tener a mano, como provisiones de emergencia, pero guardaba esas cosas en la parte de atrás, donde nadie revisaría. Con guantes negros en las manos y botas oscuras similares en los pies, atadas con nudos rojos, la joven agarró su nueva capa de un perchero cercano y se la echó por encima, pues ahora le faltaba la capa que ondeaba tras ella. Sin embargo, la última versión le cubría todo el cuerpo y se abotonaba cuando tenía frío, y aún tenía capucha. Y finalmente, Jan se puso sus viejas gafas de sol, lo que le permitió ver mejor sin sufrir dolor de cabeza. Ruby se metió una galleta en la boca distraídamente, luego sonrió al espejo, pero cerró rápidamente la boca al ver el chocolate en sus dientes, salió corriendo de la habitación, agarrando un maletín cerca de la puerta que casi la derriba por su peso. Crescent Rose solía ser mucho más clara. Corrió a paso lento por un pasillo del piso superior, casi chocando con Jan, agarrándola de la mano mientras la rubia se ponía los zapatos. Jaja, oye. Me voy a caer. La luchadora logró ponérselo en el pie antes de que bajaran los primeros escalones, mientras Ruby le gritaba a su padre, que preparaba el desayuno de Zwei. Adiós, papá. Taiyang agitó un cucharón, salpicando la pared de salsa. Adiós, chicas. Cuídense. Jan gritó. Lo haremos. La puerta se cerró de golpe poco después, y pasaron junto a un par de lápidas cerca de la entrada de su casa, una más reciente que la otra. Ruby gritó. Adiós, mamá. Adiós, tío Crow. La sonrisa de Jan desapareció, y pudo ver cómo la boca de Ruby se quedaba abierta por un segundo antes de volver a cerrarse en una sonrisa. Patch City difícilmente hace honor a su nombre. Al ser el único puerto de entrada y salida de la isla por mar o aire, albergaba la mayor concentración de población, apenas unos pocos miles, carecía de murallas o cualquier tipo de defensa y dependía del número de cazadores retirados que la consideraban su hogar para protegerla de los raros ataques de Grimm. Sería mejor llamarlo pueblo, considerando que se podía ver dónde se unían con el bosque, estuvieras donde estuvieras, desde los tranquilos suburbios hasta el pequeño distrito comercial, o incluso la cárcel que no se había utilizado en décadas, aunque, con el frío persistente, las calles parecían aún más despobladas de lo habitual, con solo alguna persona ocasional haciendo el viaje matutino al trabajo. En la orilla, cerca de los viejos muelles que se extendían sobre el agitado mar de Vale, una tenue estela de burbujas ascendía a la superficie, creciendo lentamente, haciéndose más numerosas, y finalmente, una esfera oxidada sobresalía del agua mientras las olas rompían contra ella, dejando motas de restos salados sobre el gran panel de vidrio empañado del frente, seguido del sonido de una respiración dificultosa. Observó la playa vacía durante largo rato, con la mirada elevada, viendo turbias ráfagas de energía maldita ascender a las nubes desde el asentamiento más arriba. De repente ladró un perro, y a través de los soportes de madera del muelle, al otro lado de la playa, un corredor matutino lanzó un frisbee verde brillante. Vea por él, chico. Navegó sobre la costa y el perro la persiguió, desapareciendo tras un banco de arena. Mientras su dueño hacía lo mismo, de repente oyó un gruñido y se acercó, viendo a su mascota en la orilla, gruñendo a lo que parecía ser alguien con un traje de buceo antiguo, con el disco de colores flotando frente a ellos. Respiraban tan fuerte que casi se igualaba a los ladridos. Saludó torpemente con la mano. ¿Qué tal, amigo? ¿Buscas algún tesoro o algo así? Sin respuesta. El hombre se rascó la oreja, señalando el frisbee, y dio un paso al frente. Disculpe, ¿podría devolvérmelo? Mi perro no va a parar de ladrar hasta que lo tenga. La mascota se movió repentinamente frente a él, gruñendo, con el pelo del lomo erizado. Henry, ¿qué te pasa? El buceador levantó una mano. Su traje parecía derretirse a pesar de lo fría que estaba el agua, y cuando un ojo se abrió en la palma de su guante, un filamento salió disparado hacia adelante. Estallido. Una cabeza de mosca explotó cuando una bala atravesó su frágil cuerpo, salpicando un tejado con una sustancia negra viscosa mientras sus compañeras miraban hacia arriba desde su percha en una chimenea que expulsaba humo negro, siendo abatidas por fuego preciso mientras la munición recubierta de energía maldita volaba por el aire, desgarrándolas como si fueran de papel.
Abajo, un joven de pelo largo y negro con una sola línea rosada bajó su pistola, sacó el cargador para comprobar la munición y comentó: «Unos bichitos predecibles, ¿eh?». Junto a él, un par de manos se alzaron hacia el cielo, sosteniendo a una de las maldiciones entre sus manos enguantadas, apretando su rostro púrpura entre sus dedos mientras chasqueaba débilmente sus dientes amarillos hacia abajo, mientras una chica tarareaba: «Qué lástima que tengamos que matarlas. Creo que son lindas». Él resopló en silencio, haciendo girar su arma antes de guardarla. Un insecto lindo con ojos en espiral y dientes humanos no encaja realmente con mi definición de lindo, Nora. La pelirroja se incorporó de un salto desde donde estaba sentada en el cubo de basura, con una sonrisa en su pálido rostro. «¿Qué? Me recuerdan a mi colección de bichos. La que me hiciste tirar, Ren». Lie puso los ojos en blanco, agitando un dedo que dejaba un tenue rastro de energía contaminada, lo que provocó que el insecto se disolviera en humo. «Estoy a favor de vivir y dejar vivir, pero no tolero las viudas negras en mi almohada ni jugar con una maldición como si fuera una mascota». Nora apretó sus dedos ahora vacíos y luego los dejó caer con indiferencia. Estos son bastante inofensivos. Sus mordeduras son como, 1 de cada 10. El adolescente, en silencio, cerró los ojos. Les gusta agruparse. Individualmente, esas moscas no son un problema, pero en grandes cantidades podrían lastimar a alguien. ¿Recuerdan lo que nos contó sobre los espíritus malditos? Antes de que Nora pudiera responder, una pareja dobló una esquina cercana, con Ruby a la cabeza, cuyo rostro se iluminó al verlos, gritando alegremente: «Hola, Ren. Hola, Nora. Supusimos que os encontraríamos aquí». La animada chica de Mistral pareció recuperarse rápidamente y se acercó, extendiendo la palma de la mano abierta. «Buenos días, Ruby y Jan». Ruby chocó su mano contra la de Nora, luego tembló como si acabara de golpear hormigón sólido, casi desplomándose mientras se sujetaba la muñeca, mientras que la rubia lo hacía sin problema alguno. Jan saludó a Ren con la mano, recibiendo un pequeño saludo de vuelta. «¿Qué pasa, Lie? ¿De paseo?». Asintió secamente, cruzándose de brazos y mirando la nube de hollín que salía disparada del tejado. «Sí. Las maldiciones adoran las morgues». Frunció los labios y asintió. «Qué asco, pero tiene su encanto, aunque sea de una forma retorcida». «¿Cómo sabías que hoy habría un incendio?». Ren señaló un periódico cercano. «Obituario». Ruby pateó una piedra. «Normalmente me salto eso por los chistes». Nora le puso una mano en el hombro. «No me importa que seas más joven que yo. Eres vieja para leer un periódico». El usuario de la guadaña se quedó boquiabierto. «¿Qué?». La ignoraron. Ren bostezó. «Es útil estar informado y saber dónde nos necesitan, además tengo que hacer algo antes de que Nora se despierte». Jan lo miró de arriba a abajo. «¿No puedes simplemente sentirlos con tu técnica o lo que sea? ¿Por qué tanto trabajo extra?». Alzó los dedos, colocándolos alrededor de su ojo mientras la energía maldita se encendía. El mundo se convertía en una bruma de colores solo para él, viendo diferentes hebras de emoción fluyendo de cada una de ellas. El azul era tristeza. Green era envidia, el rojo era odio. Era una larga lista de sentimientos negativos. Lie apretó los dedos con más fuerza. «Quizás sí mejoro un poco, pero solo siento a las más fuertes, y es difícil ver su energía maldita desde lejos cuando esas moscas son tan pequeñas». Algo tendría que ser bastante grande para que lo notara. Ren se quedó con la boca entreabierta, confundido, y enseguida entrecerró los ojos, mirando al suelo. «Ruby, ¿estás enfadada por algo?». La joven cazadora ladeó la cabeza. «Yo. Bueno, Jan me despertó un poco temprano, pero no estaba enfadada, más bien, cansada, supongo». «¿Por qué?». Ren negó repentinamente con la cabeza, cerrando los ojos con fuerza. «No, no es nada. Creo que yo también estoy cansado, eso es todo». Jan bostezó. «Quien diga que le gustan las mañanas es un mentiroso o el mismísimo diablo». Nora asintió. «Amén. Estábamos terminando de todos modos. Si ustedes dos quieren hacer eso, podemos tomar un café, invitamos nosotros». Ruby agitó los brazos. «Claro. Pero no hace falta sobornarnos, ¿sabes?». Ren se burló. «Nos estamos quedando en tu casa, comiendo tu comida y sin pagar alquiler. Creo que te debo algo más que una copa de 2 Liven». La chica de pelo corto negó con la cabeza. «No». Jan rió, poniendo una mano en la cadera. «Quizás ustedes dos deberían dejar eso. Ruby no va a permitir que le paguen. Especialmente cuando fue idea suya». Ruby asintió con orgullo. «No». Nora puso los ojos en blanco con humor. «Es algo típico de Mistral, ya lo superaremos».
La pelirroja se acercó a la cazadora vestida de rosa, intentando empujarla juguetonamente por el hombro. No todo el mundo es tan amable como tú. Ruby no se movió a pesar de lo frágil que parecía, mirando a Nora, confundida. ¿Pasa algo, De repente, Nora metió las manos bajo los brazos de Ruby y la levantó del suelo. Pesa mucho. Ruby se puso roja, agitándose sin poder hacer nada. Oye. Jan. ¡Ayuda! Su hermana se acercó y, en lugar de salvarla, la agarró por los hombros y la levantó aún más. Caramba, sí que pesas. ¿Cómo? Pareces pesar como mucho 90 libras. Ruby miró a Lie, que hacía todo lo posible por ignorar la situación, intentando en vano poner cara de cachorro porque sus gafas de sol les impedían verla. Ren. ¿Te portarás bien como amiga? Lie se dio la vuelta y se marchó, diciendo, no. No voy a meterme en una conversación sobre cuánto pesa una chica. Ruby sufrió durante bastante tiempo antes de que la abandonaran, y finalmente, el grupo llegó a la ciudad, terminando en un pequeño edificio con el logotipo de Vale sobre la entrada, una simple corona verde con 2 hachas cruzadas encima. Las hermanas entraron, y Jan le entregó el pergamino de Ren a una empleada de mediana edad con púas de puercoespín peinadas hacia atrás, mientras Ruby se quedaba a un lado. Tras echar un vistazo a la grabación, la mujer hizo los cálculos. Unos minutos después, la puerta sonó al salir, y el pendenciero saludó con la mano. Hasta luego, señorita Kill. Ruby se quedó dentro charlando un rato más. Jan sonrió con sorna, sosteniendo unos cuantos lien entre sus dedos hacia Ren. Elige una carta, cualquiera. Lie soltó una risita silenciosa, atrapándolos a todos con un solo movimiento de mano. Qué lástima para ustedes, hago trampa jugando a las cartas. La rubia chasqueó los dedos. Un buen tramposo no admite que engaña. La adolescente, en silencio, contó sus ganancias y las guardó. Solo se las doy a gente a la que no estafaría, echo de menos esos tiempos. Jan tarareó. ¿Es emocionante o? Ren se palmeó el bolsillo. Gano mucho más de $50, te lo aseguro, apenas vale lo que cuestan las balas que compramos. La rubia se mordió la mejilla. Sí. Tenemos suerte de que la señorita Kill conozca a nuestro padre, pero sin licencias de cazadores, los únicos contratos que puede darnos son de mierda, de esos que a nadie le importan, y de todas formas, Pax no tiene mucho trabajo. Jan suspiró. Uf. Me vendría bien un día para relajarme, pero estar sin Blanca es una mierda. Me gasto prácticamente todo lo que gano en mi bici. Nora miró a ambos lados de la calle, sin ver a nadie, una mirada pícara cruzó su rostro. Bueno, ¿y si ganamos un poco más de dinero? ¿Y si vamos a una sala de juegos después? El motorista se acercó más, te escucho. Ren notó que la chica enérgica lo miraba y respiró hondo, inseguro. Podríamos usar algo de eso para pagarle a Tairyan. Jan se animó. No, está bien. Mi padre no espera que, él asintió. Lo sé, pero no me gusta ser un gorronero. Nora sonrió de repente, acercándose a un cajero automático cercano, apoyándose sospechosamente contra una pared, con un sonido estático proveniente de su palma, y mientras sus dedos se acercaban a la pantalla, la puerta se abrió de golpe y Ruby salió disparada gritando por encima del hombro. Adiós, señorita Kill. Espero que sus patos estén mejor. Jan arqueó una ceja. Hermana, ¿qué te tiene tan guau? Ruby agarró a la rubia por la muñeca y salió corriendo junto a Nora, que tuvo que bajar rápidamente la mano. Vamos. Vamos. Arrastró a su hermano a calle abajo, agachándose tras una esquina mientras Ren y Nora los perseguían. Corrieron hacia un parque cercano, y Ruby se dejó caer en un banco frente a un estanque, jadeando, haciendo señas a los demás para que se pusieran delante de ella mientras rebuscaba en su capa. Jan la examinó de arriba abajo y le dijo, muy bien, ¿qué quieres enseñarnos? Ruby negó con la cabeza, susurrando en voz alta. No es mostrar, es contar. Cuando estaba dentro, alguien llamó a la oficina, creo que era la policía. Oí a la señorita Kill hablar de algo que estaba ocurriendo cerca del puerto. Sonaba mal. Deberíamos ir a ver qué pasa. Nora se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué llevas en el abrigo? Ruby sacó un amasijo desmoronado de su bolsillo, se lo metió en la boca y dijo, galleta. Intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada. Ren se ajustó la chaqueta. Supongo que esto no es un contrato oficial. La integrante más joven del grupo crujió audiblemente y se tragó la galleta entera de un solo bocado, juntando los dedos. Bueno, lo será, pero no nos la quisieron dar, así que, Lie miró al cielo. No me pagan, ya lo entiendo. Ruby parecía algo abatida. ¿Eso es todo lo que te importa? Ren miró a Nora, y esta intervino.
Ruby, no es que no nos importe, pero, sin Beacon, todo esto es solo, sobrevivir hasta que podamos volver, si es que alguna vez podemos volver. Ni siquiera puedo imaginar lo que está pasando más allá de Patch ahora mismo. La chica, normalmente tan enérgica, sonrió con calma. Sé que suena mal, pero esto es lo que hacíamos antes de conoceros. Haz lo que tengas que hacer, no lo que quieras. Nunca te arriesgues a menos que valga la pena al final. Así que, ¿por qué no aceptamos un trabajo que les parezca bien y dejamos que otro se encargue de este? Ruby se puso de pie de un salto. Esos contratos tardan horas en publicarse y aún más en ser aceptados. Para cuando un cazador lo ve, alguien podría resultar herido. ¿A quién le importa si no tenemos un pedazo de papel? Alzó una mano, dejando escapar una débil nube de energía maldita de sus dedos, y de repente hizo una mueca de dolor al notar que una vena bajo sus gafas se hinchaba hacia sus ojos invisibles, lo que hizo que Jan se acercara a ella preocupada. Hermana, la joven cazadora la bloqueó con la palma de la mano, mirando a Ren y Nora a través de esa aura enfermiza. Esto es lo que importa ahora. Sabemos tanto como cualquier cazador, quizá más. Y aquí hay algo que ganar. Ruby señaló hacia el mar mientras las olas rompían en la orilla. No poder imaginar de lo que es capaz, eso es exactamente lo que quiere el mal. Que no estés preparado cuando muestre su fea cara. Se volvió hacia Ren y Nora y les dijo, aunque Beacon regrese, no hay ningún maestro que pueda darnos lecciones sobre espíritus malditos, técnicas ni nada por el estilo. Si queremos saber, tenemos que aprenderlo por nuestra cuenta. No me quedaré de brazos cruzados esperando a que me llegue la información. Ruby se marchó furiosa hacia los muelles. Eso me lo enseñó Yuji. Ren levantó una mano. Esperen, la usuaria de la guadaña lo ignoró, alejándose aún más, y pronto Jan la siguió, gritando. Si ustedes dos quieren irse a casa, está bien. Yo me quedo con Ruby en esto. La rubia se alejó unos pasos antes de que Nora gritara. ¿No te molesta? Jan se giró. ¿Qué hace? La adolescente de ojos azules se dio una palmada en el muslo. Yuji, Pirra, Blake, todos se han ido. ¿No te da miedo volver ahí fuera? ¿De ver lo peor de todo esto? El luchador respiró hondo. Ya hemos visto lo peor, aquello que mató a nuestro tío Crow, a Penny, y partió por la mitad a la hermana de Weiss, y tengo que vivir cada día viendo lo que le hizo a mi hermanita. Así que, sí, Jan hizo una mueca. Estoy aterrada, pero miro a Ruby y veo a alguien que, a pesar de todo, sigue firme en sus convicciones. Blake era igual, así que ¿qué derecho tengo a lamentarme? Lo que quiero no ha cambiado. La rubia señaló al mar. Voy a salir ahí fuera a ver qué me espera, y estaré preparada cuando suceda. En silencio, fue tras su hermana. Al mismo tiempo en una intersección, un oficial dirigió el tráfico esporádico lejos de la playa. Ya escucharon el anuncio. Aumento de la actividad de la maldición en la zona. Toda la zona está cerrada hasta que podamos enviar a alguien para que se encargue de ello. Los coches pasaban a toda velocidad, de diferentes marcas, modelos y colores, con una acera vacía al otro lado. Pasó un camión y, de repente, apareció una figura al otro lado, mirando fijamente el escaparate de una tienda de buceo vacía, pero era difícil distinguir algún detalle. El agente levantó la mano, obligando a detener el tráfico, y gritó, «Pueden cruzar». Sin respuesta. Una rápida mirada a ellos le hizo darse cuenta de que llevaban un viejo traje de buceo, con un casco metálico y gruesas cubiertas de goma para el cuerpo, que terminaban en esas características botas de cuero con punteras de latón, arrastrando un tubo tras ellos por la acera. Era algo que solo se veía en un museo. El policía gritó, prohibido bucear. La playa está cerrada. Volved al pueblo». Los conductores cercanos comenzaron a tocar el claxon con impaciencia. El agente se llevó el silbato a los labios y sopló, pero en el instante en que el aire escapó de sus labios, el hombre parpadeó. Y tenía una gruesa lámina de cristal frente a la cara, con dos palmas que le sujetaban la cabeza por los lados, entonces, estallido. En la playa, Ruby vio una cara familiar de pie cerca de la orilla. Reconoció ese cabello blanco en cualquier parte, especialmente cuando siempre estaba recogido en una coleta, usando esa peluca puntiaguda, gritando mientras levantaba una mano en el aire. Weiss. Schnee también había cambiado. Llevaba una bufanda roja alrededor del cuello, una elegante chaqueta blanca con cuello que le llegaba hasta las rodillas, con una abertura en el lado izquierdo, 4 botones azul claro en el centro y broches metálicos en la parte superior de los brazos, una cinta roja en la cintura atada con un lazo pulcro, unas medias negras que terminaban en botas blancas con suela negra, y, por último, su espada descansaba en su funda en el lado derecho.
La heredera parecía estar aturdida, tardando un momento en reconocerla. Oh, Ruby. Así que sí recibiste mis mensajes, dijo, dando unos pasos hacia adelante para señalarla con un dedo, pero con expresión de conflicto. La próxima vez, por favor, responde. Jan la alcanzó. Ya no usa su móvil, Weiss crema. Mejor envíame un mensaje. Weiss alzó su pergamino, mostrando una serie de mensajes a cada uno de ellos. Lo hice. Jan se quedó en blanco. Ah, sí. Lo rompí. Schnee se llevó una mano a la frente y negó con la cabeza. Ustedes dos son imposibles. Ruby susurró. Lo dice la que escribe mensajes de texto como una abuela. Jan se acercó a su hermana y se rió entre dientes. Ya lo sé, ¿verdad? ¿Quién firma cada mensaje? La heredera golpeó el suelo con el pie y las dos se separaron. La chica encapuchada tosió y dijo. ¿Y bien, qué haces aquí fuera, Weiss? Schnee suspiró, mirando hacia la orilla. Estaba dando mi paseo matutino cuando oí ladrar a un perro y, naturalmente, me acerqué para preguntarle si podía acariciarlo, supongo. Las hermanas estaban a punto de burlarse de ella, pero, Weiss cerró los ojos. Entonces hubo una explosión. Solo que no la oí. Solo vi la luz, y para cuando llegué, se hizo a un lado, y mucho más abajo, cerca de la orilla del agua, se desplegó una escena de absoluta barbarie. Sangre, carne y pelo cubrían la playa, tiñendo el agua de un rojo claro y dejando marcas de carbón en la arena que conducían al epicentro de lo sucedido. La sonrisa de Ruby se desvaneció en un segundo, e incluso aunque Jan intentó taparle la vista con una mano, la adolescente siguió adelante, frunciendo el ceño al pasar junto a un cuello quemado, ajustándose las gafas de sol mientras más venas se hinchaban alrededor de sus ojos plateados, mirando fijamente el cráter, viendo, energía maldita. Entonces esto fue, Weiss se aferró al brazo, mirando hacia abajo a un par de huellas marcadas en el suelo que se dirigían hacia el pueblo. Un espíritu maldito. Llamé a las autoridades, pero, ustedes son los primeros que vinieron. Jan se acercó, agachándose para recoger un poco de arena entre los dedos. Nada de cristales. Ella notó que la miraban fijamente, lo que hizo que el pendenciero balbuceara. ¿Qué? Veo muchas películas de policías. Normalmente, eso significa que la explosión fue grande. Ruby sonrió levemente. Tendría que hacer unos miles de grados, hermana. Weiss pareció sorprendido. ¿Cómo lo sabes? El miembro más joven del grupo, con aire de suficiencia, dijo. Yo mismo fabriqué mi telescopio para Cresten Rose. La espadachina asintió en silencio, apoyando la barbilla en la mano mientras observaba el lugar. Simplemente no lo entiendo, una explosión no debería poder causar ese tipo de daño a una persona sin apenas afectar al suelo. Es como si un proyectil de artillería hubiera explotado sin causar daños colaterales. Las pupilas de Ruby se dilataron, dejando ver los tenues rastros de energía maldita, de otro modo invisibles. No creo que nada haya tocado el suelo, Weiss. Jan se irguió. ¿Nada? ¿Cómo funciona eso? El rostro de la chica encapuchada se tensó. Podría ser una técnica que los hizo impa. Ruby cayó de rodillas, cerrando los ojos con fuerza mientras un dolor punzante, como si le hubiera destrozado el cráneo, le resonaba en la cabeza. Ah, lo siento, creo que me pasé. La rubia levantó una mano y luego se giró para correr hacia el pueblo. Espera. Correré a casa a buscarte. Weiss levantó con calma su chaqueta, abrió una bolsita oculta en su cintura, sacó un pequeño frasco, luego se acercó, poniendo una mano en su frente. Toma. Recuéstate. Unas gotas cayeron en ambos ojos de Ruby, y después de dejar que la chica parpadeara un par de veces, la heredera se volvió a poner las gafas de sol. ¿Mejor? La cazadora gótica tardó un segundo en murmurar. Sí, gracias, Weiss. ¿Llevas siempre contigo un frasco extra de mis gotas para los ojos? Schnee se quedó paralizada, apartando la mirada con incomodidad. Bueno, nunca se sabe cuándo un amigo puede necesitarlo. Jan sonrió, pero no hizo ningún comentario al respecto. Muy bien, chicas. Estamos listas para patearle el trasero a Curse. Weiss cambió de opinión rápidamente. ¿Qué somos ahora? Minutos después, caminaban por el paseo marítimo, con Ruby a la cabeza y su compañera y hermana a sus lados, mientras Weiss se quedaba rezagada, con los brazos colgando delante de ella. Uf. Menos mal que estoy de buen humor. Ruby se giró sobre sí misma, juntando las manos a la espalda. Lo sé. Gracias, Weiss. Weiss resopló, pero esbozó una leve sonrisa. Tengo que admitirlo. Es agradable volver a hacer cosas en equipo, aunque Beacon no esté. Jan la interrumpió.
Seguimos siendo un equipo, con o sin Beacon, mejor dicho, ¿tenemos realmente un plan para encontrar esto? Tiene que haber una opción mejor que andar dando vueltas por la ciudad. Schne, con rostro inexpresivo, dijo. No es una ciudad tan grande, Jan. La rubia gimió. Sí, pero mirar es una mierda. Quiero golpear algo, no pensar en algo. Ruby presionó un dedo contra el borde de sus gafas. Podría ver si puedo rastrear su energía maldita, entonces podremos. Jan la agarró del brazo. Oye, no te fuerces la vista. La menuda chica se sacudió la lengua. Todavía no me acostumbro. Con más práctica, podré. El pendenciero gruñó en señal de negación. La última vez que te pasaste de la raya, tuve que llevarte a casa a cuestas y estuviste días en cama con una migraña. Si es como un músculo, tienes que ir poco a poco hasta que te acostumbres. Ruby se clavó las uñas en las palmas de las manos. Siempre están activadas. Se intensifican, aún más cuando uso energía maldita. Es como pasar de 100 a 1000. Con las cosas que me permiten ver, podría encontrar esto en un segundo y. Jan suspiró. Podrías lastimarte haciéndolo. A veces tienes que hacer lo que es mejor para ti, Rube. Weiss se interpuso entre ellas. Tenéis razón y no la tenéis. Jan, si hay algo que tu hermana desea, es ayudar a los demás, ¿cierto? Y Ruby, no podrás hacerlo si te agotas antes incluso de que encontremos esta maldición, ¿cierto? Jan desvió la mirada. Sí. No intento interponerme. Simplemente estoy preocupada. La adolescente de cabello rosado se irritó, mirando a su hermana. Lo sé, Jan, pero, es que, es frustrante. Ren y Nora dominan sus técnicas mucho mejor que nosotras. Es como si ni siquiera se esforzaran, pero yo no puedo ni fabricar una simple bala sin casi desmayarme del dolor de cabeza, estoy harta de quedarme atrás. Ruby bajó la mirada. Quiero valer algo. Weiss miró a los hermanos y dijo, ¿qué les parece un acuerdo? Ruby usa sus ojos, sin energía maldita, para ver si nota algún detalle oculto, y solo cuando encontremos la maldición podrá hacer lo que quiera. ¿Les parece justo? Ruby adquiere la experiencia que tanto necesita sin sobrecargarse. Jan frunció los labios, mirando hacia arriba. Sí. Me parece bien. Ruby miró fijamente a la espada china durante un largo rato. Yo también, eres muy buena para convencer a la gente, Weiss. Schne rió con incomodidad. Bueno, no siempre fui la más agradable. Supongo que se me pegó el hecho de que durante años otros me calmaran. Dicho esto, Ruby se subió las gafas, reprimiendo el impulso instintivo de canalizar esa fuente de poder contaminada hacia sus ojos, dejando que las venas se calmaran mientras la luz se reflejaba en sus lentes plateadas, mirando a ambos lados de la calle. Jan la vio irse y le dijo, «Oye, hermana, ¿qué se siente verte hacer eso?» La chica encapuchada señaló con el pulgar el estuche de armas que llevaba a la espalda mientras observaba las tablas de madera debajo. Supongo que es algo parecido a la mira térmica de Crescent Rose, si me entiendes, pero depende de cuánto me esfuerce. ¿Te ha pasado alguna vez que te quedas absorta y todo se vuelve borroso? Mi visión borrosa es como ver un vídeo de tu bello en máxima resolución, incluso con los ojos tapados. Weiss revisó distraídamente las balas de su espada. ¿Has visto algo, Ruby? El adolescente de pelo negro señaló calle abajo. Hay un ratón en un cubo de basura a 4 manzanas. Oh, está comiendo una miga de pan. Schne refunfuñó. Me refería a la maldición, tú, por favor, no te salgas del tema. Ruby soltó una risita. Lo sé. Estoy mirando. Solo quería animarte un poco, oh, espera. Allá abajo. Señaló una tabla de madera cualquiera, y Jan se acercó, poniendo la cara justo delante. No veo nada. La joven cazadora señaló. Es tenue, pero algo se arrastró sobre estas tablas y las rayó un poco, como si fuera pesado y rebotara, además, fue reciente. Ruby echó a correr, por aquí. Sus compañeras la persiguieron, tomando giros bruscos a la izquierda y a la derecha mientras se abrían paso por calles secundarias y callejones, recordando que incluso sin su antigua semblanza, la chica de piel rosada podía moverse con mucha agilidad cuando quería. Lo máximo que llegaron a ver fue un tenue destello rojo de su capa, o su corto cabello ondeando al esconderse tras una pared. Para cuando la alcanzaron, Ruby se había detenido por completo, cerca de una intersección, y Jan gritó. ¿Qué pasa? ¿Perdiste el rastro? Sus ojos lilas se entrecerraron mientras miraba por encima de la cabeza de su hermana, murmurando. ¿Cómo?
Como antes, las marcas de quemaduras quedaron grabadas en la calle, la carne derretida esparcida en todas direcciones, una placa de policía reposaba sobre un montón de cabello castaño humeante, pero, había varios coches esparcidos por la calle, cada uno en llamas con las vagas siluetas de esqueletos oscuros aún asándose en sus asientos, con partes esparcidas como espejos reflectantes bajo el sol de la mañana, pero uno de ellos, una furgoneta, la parte delantera estaba abollada, como si hubiera intentado embestir algo humanoide, con un solo agujero quemado en el parabrisas y marcas de dedos visibles fundidas en el cristal, destrozando por completo la cabeza del conductor, cuyos restos en llamas quedaron desplomados hacia adelante, aún sujetos al cinturón de seguridad. Fuera lo que fuese, detuvo un coche en seco, alcanzó al conductor y lo incineró, para luego seguir su camino como si nada hubiera pasado. Yang siseó. ¿Cómo no pudimos oírlo? Estábamos a solo unas cuadras. ¿De dónde vino la explosión? Esta gente estaba, y nosotros estábamos. Wei se estremeció. En el muelle pasó lo mismo. Debe tener algo que ver con la maldición. De alguna manera, se está aislando a sí misma y a sus víctimas del resto del mundo, al menos, hasta que termine. Ruby, ¿qué? La líder hiperventilaba, mirando fijamente el montón de carne que tenía delante, mordiéndose el labio con los dientes, con los ojos plateados palpitando mientras veía cómo los mechones de pelo y las células de la piel se reducían a cenizas. Todas estas personas murieron. Líneas rojas se extendían por la esclerótica de Ruby, venas cercanas ascendían a la superficie, y llegó demasiado tarde, perdiendo el tiempo cuando podría haber, sus ojos plateados brillaron. Weiss vio lo que estaba sucediendo y le ladró a la rubia que estaba cerca. Yang. Haz algo. El motociclista asintió rápidamente, acercándose a su hermano. Ruby, sé que está mal, pero tienes que, Ruby gritó. Lo detendré. Sus ojos dejaron una estela brillante a su paso mientras se alejaba, siguiendo el rastro de algo que los demás no tenían ninguna esperanza de ver, moviéndose a velocidades que no creían posibles. Yang gritó. Ruby, espera. La rubia, gruñendo, la persiguió. Vamos, Weiss. No sabe en qué se está metiendo. Schneer la siguió, pero tenía sus reservas. Nosotros tampoco. El motorista siguió corriendo sin importarle nada. Mejor 3 que 1. Más adelante, Ruby se desplazaba a toda velocidad por las calles, dejando tras de sí ráfagas de energía maldita como un perro de caza que ha encontrado un rastro, sintiendo su pura intensidad mientras le ardían los ojos. Cada maldición que había visto en persona desde su regreso era más débil que la mayoría de los Grimm. Bolas de polvo vivientes, cabezas de mosca, diablillos en miniatura. Ninguna suponía una gran amenaza, actuando más bien como pequeñas molestias que causaban dolor de espalda o mala suerte a sus víctimas, pero esta sensación, la forma en que le revolvía el estómago, la forma en que le provocó una increíble sensación de pavor en el pecho, a eso se refería Yuji. Era un verdadero espíritu maldito. Y sin embargo, ignoró todas las advertencias instintivas que le daba su cuerpo y siguió avanzando. El sudor le corría por la cara a Ruby, aunque no por agotamiento. El aumento de la temperatura, la densidad de la energía maldita, eso era. Más adelante, un viejo letrero de neón parpadeaba, formando la frase Azure Blitzkade, y adentro, fila tras fila de coloridas máquinas recreativas hacían ruido mientras las puntuaciones aparecían en sus pantallas, con frescas capas de grasa de pizza en sus controles. Ruby corrió a través de la entrada sin puerta. Sus pasos no hicieron ruido sobre la alfombra con temática espacial. Las incontables fuentes de luz cegaban sus pupilas agrandadas, interrumpidas solo por manchas rojas en las paredes y el suelo. A través de la bruma, la adolescente encapuchada divisó una figura que se tambaleaba, y delante de ella, vio a un hombre mayor en el suelo, retrocediendo contra una pared, con los LED del techo reflejándose en su calva, extendiendo una mano. Espere. Puedo abrir la caja fuerte. Quiere dinero, ¿verdad? La maldición no respondió, solo respiró hondo y se llevó la mano a la cara. Ruby buscó su estuche de armas, saltó sobre las máquinas, corrió por sus superficies cubiertas de polvo, saltó de nuevo, desplegó Crescent Rose mientras su borde dentado rozaba el viejo papel tapiz, y la blandió, apuntando a un corte limpio en el espacio a lo largo de su cuello donde terminaba el metal y comenzaban las capas de goma y cuero. En ese instante, cruzó miradas con el gerente y pudo vislumbrar un breve destello de esperanza en su rostro. La división del aire, el viento aullaba, hizo contacto.
y ante sus ojos, Crescent Rose se detuvo en seco, con grietas que recorrían su superficie pulida, y se hizo añicos, sin hacer absolutamente nada, excepto, chispas crepitaban en el aire cerca del punto de impacto de la hoja, brillando con más intensidad a cada instante. Mientras flotaba allí, mirando fijamente un resplandor naranja, Ruby solo pudo gemir incrédula al ver cómo su amada arma, el único legado de su tío, se rompía como si no valiera nada. ¿Eh? Estallido. Se produjo una explosión que lanzó afilados fragmentos del arma de Ruby contra su cuerpo, empalando a la chica encapuchada mientras se abría paso a través de fila tras fila de máquinas, estrellándose de espaldas contra el cristal de una taquilla antes de deslizarse hacia abajo, dejando un rastro rojo a su paso, para luego caer hacia adelante, golpeándose la cara contra el suelo. Yang Weis frenaron en seco cerca de la entrada, mirando hacia adentro. Yang sintió un escalofrío al ver solo a su hermana pequeña, desplomada en un charco de su propia sangre, inmóvil. La rubia gritó. Ruby. Corrió hacia ella, se agachó, pero se detuvo. Oye. Vamos, hermana. Estás bien, ¿verdad? Dime que estás bien. Por favor, dime que estás bien. Yang se quedó inmóvil. ¿Qué hago? Mirando a Schne, desesperada y aterrorizada, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Weis, ¿qué hago? Weis extendió la mano hacia su pergamino, pero se puso tensa, con los pelos de la nuca erizados. Yang, tienes que moverte, ahora mismo. La rubia la miró fijamente sin expresión. ¿Qué? Un jadeo resonó, seguido de un paso pesado, y luego otro. Una a una, las luces a su alrededor comenzaron a atenuarse y parpadear mientras una figura corpulenta se acercaba tambaleándose, con las manos enguantadas cubiertas de trozos de cerebro y piel. El intenso calor que emanaba de ella hacía que su sudor se evaporara. Este sentimiento, sentían lo mismo en Mistral. Absoluto, cierto, muerte. Weis habló con el labio tembloroso. Yang, el motociclista murmuró. No. La maldición alzó una palma, abriendo un ojo mientras unos zarcillos se desprendían de su brazo cubierto. La heredera gritó. Yang. Mientras bandas de carne como látigos se disparaban hacia ellos, Yang gritó. Dije que no. Corrió hacia adelante, agarrando una máquina recreativa con sus manos desnudas, levantándola y lanzándola hacia la maldición, en trayectoria de colisión con sus extremidades extendidas. El objeto hizo contacto, y. Estallido. Otra detonación lanzó metralla de metal y plástico por los aires, destrozando el entorno mientras Wei se lanzaba a cubierto y Yang se interponía justo delante de su hermana, recibiendo el impacto de lleno cuando las púas dentadas se clavaron en su piel. Mientras el humo llenaba la habitación, Yang flexionó los brazos, rompiendo varios fragmentos incrustados, ignorando la sangre que brotó poco después. Explota cada vez que toca algo. ¿Cómo demonios combatimos eso? Weiss tosió, tumbada boca abajo en el suelo. No, recuerda, la mayoría de las maldiciones representan algún tipo de miedo. Si podemos averiguar cuál es, podríamos encontrar una debilidad. El sonido de pasos atronadores se acercaba, y una figura en la nube de humo se hacía más visible. La rubia espetó. Tengo que sacar a mi hermana de aquí. Schne se incorporó de un salto, gritando. No hay tiempo. Hay una especie de neblina en la salida, y tengo la sensación de que pretende atraparnos aquí. Era tenue, apenas visible, pero donde debería estar la entrada había una pared casi transparente de metal oxidado que se extendía sobre las ventanas, convirtiendo el entorno en una especie de retorcido coto de caza. Los guanteletes de Yang cayeron alrededor de sus manos, adoptando una postura, mientras la energía maldita fluía débilmente a su alrededor. Apuntó su brazo derecho hacia adelante mientras el izquierdo lo mantenía firme. Weiss, la heredera entró en pánico. Yang, ¡no! Cuando la luchadora parecía lista para cargar, de repente apuntó hacia arriba, disparando una ráfaga de balas cargadas de energía justo cuando un casco de metal emergió a unos metros de distancia, atrayendo la atención de la maldición mientras se estrellaban contra un aspersor, liberando un chorro de agua que la empapó. Yang gritó de repente. Congélenlo. Weiss parpadeó, asintió rápidamente, desenvainó su espada, la giró y la clavó en el suelo. En el instante en que hizo contacto, el hielo se formó rápidamente alrededor de su filo, extendiéndose como un glifo a su alrededor antes de avanzar con fuerza, dejando un rastro de agua que crecía hasta convertirse en un geyser, cubriendo al espíritu maldito y endureciéndose rápidamente, envolviéndolo por completo en un abrir y cerrar de ojos. Con el frío subiéndole por el cuello y la cara, Schne cayó de rodillas, jadeando, lo que provocó una mirada de preocupación de su compañera de equipo, que le preguntó, ¿estás bien?
Weiss tragó saliva, exhalando un suspiro de vapor. Estaré bien, la formación de hielo es agotadora, pero puedo con ello. ¿Cómo sabías que congelarlo funcionaría? Yang se encogió de hombros. Yo no, bueno, en realidad sí, quizá. Señaló hacia adelante, hacia la carcasa congelada. Ya he visto esos trajes antes. Mi padre y yo solíamos nadar hasta esas plataformas abandonadas, un poco mar adentro. Era parte de nuestro entrenamiento, ¿sabes? Una vez, cuando subimos, dijo, durante la guerra, cuando Atlas no vendía polvo, Vale cambió a... La heredera intervino, recordando las clases de Beacon. ¿Gas natural? Recibió un asentimiento, así que continuó. ¿Me estás diciendo qué curse es? La rubia se inclinó hacia un lado. La maldición de los incendios en alta mar, tal vez. No sé. Lo tuyo es pensar. Yo simplemente supuse que explotaba cada vez que algo producía una chispa. El agua no produce chispas, así que era una posibilidad del 50%. Weiss tragó saliva, sacando su espada del suelo con un crujido audible del hielo, y se dirigió hacia la entidad congelada. Buen trabajo, de verdad, pero no habrá terminado hasta que la exorcicemos. Yang dio un paso al frente. Vamos. ¿Estás muerto de cansancio? Déjame, Schnee negó con la cabeza. Golpeando el hielo podría liberarlo. Pronto, preparándose junto a la figura congelada, con la espada al cinto, apuntó directamente a su máscara. Mientras esté ahí atrapada sin oxígeno, no puede incendiarse, así que la destruiré de un solo golpe, usando todo lo que tengo. Sus ojos azules se entrecerraron, concentrando su energía maldita en la punta de Mirtenaster, y sus botas se clavaron en el suelo, se formó una grieta en el hielo, fina pero visible. Luego otra, y otra, liberando nubes de agua vaporizada mientras las gotas resbalaban por la superficie, una de ellas impactando directamente en la cara de la adolescente, obligándola a levantar una mano, quemándosela mientras soltaba un grito. ¡Ah! Su mente daba vueltas. ¿Cómo es posible? El espíritu maldito comenzó a temblar visiblemente, o mejor dicho, sus piezas individuales de armadura vibraron, arrastrando trozos dispersos de metal corroído de su traje unos contra otros, y cada repetición terminaba en una explosión miniaturizada que sacudía toda su forma, rompiendo las capas de hielo poco a poco. Weiss entró en pánico. Se está destrozando. A este ritmo. Corrió hacia él, tengo que destruirlo antes de que... Mientras el espíritu maldito brillaba con una luz blanca incandescente, una voz se abrió paso cuando una fuerza impactó contra Schne, derribándola al suelo detrás de una variedad de máquinas, mientras Yang gritaba, moverse. Una oleada de fuego arrasó el edificio, propagándose a la calle con una explosión ensordecedora, activando las alarmas de los coches en varias manzanas a la redonda, alcanzando a los adolescentes y quemándoles la piel expuesta. La barrera improvisada los protegía de lo peor, pero no duró mucho. Una bota de cuero endurecido se estrelló contra las máquinas, y la explosión resultante hizo volar por los aires la mayor parte de la fila, con un trozo que se dirigió directamente hacia Yang, estrellándola contra una pared mientras las rocas se dispersaban. Weiss permaneció en el suelo, mirando con terror a la criatura que se acercaba, presa del pánico ante lo que tenía justo delante. Le faltaba la mitad del torso. Una herida del tipo que mataría a cualquier persona o Green casi al instante, con un agujero que lo atravesaba limpiamente, junto a uno de sus brazos, dejando al descubierto lo que había debajo. Nada. Otro traje más, completamente vacío, sin un cuerpo dentro que mereciera la pena mencionar, y ante sus ojos, la energía maldita se abultaba alrededor de sus heridas, reformando lentamente lo que se había perdido con un repugnante chapoteo. Weiss gimió, una escena se repetía en la mente del adolescente de cabello blanco, viendo como alguien a quien quería mucho era cortado por la mitad, y ella no podía hacer nada para evitarlo, no, sus palmas se clavaron en el suelo, empujando hacia atrás mientras se acercaba, cojeando, pero implacable. Aléjate. Lanzó una mano, lanzando trozos de hielo afilados hacia él, y al impactar, se hicieron añicos, sin hacer nada. La luz abandonó los ojos de Schne. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento, Yang. No quiero morir. No quiero morir. Weiss intentó darse la vuelta, impulsarse con las piernas y correr, pero resbaló en el suelo empapado, cayendo de nuevo sobre su estómago, y pronto abrió los ojos para ver una sombra que se cernía sobre ella, mirándola fijamente, con una palma de la mano extendida hacia su rostro. ¿Por qué siempre termina así? Esas eran las palabras que resonaban en la cabeza de Ruby Rose mientras yacía en un charco de su propia sangre, donde cada movimiento, respiración o espasmo hacía que los fragmentos de vidrio incrustados en su cuerpo se clavaran un poco más profundamente, con el rostro presionado contra su sombra.
La cazadora se aferró a la esperanza que sentía por sus seres queridos, amigos y familiares, por sus lazos con ellos y por la fe de que juntos se elevarían por encima del mundo que los rodeaba, mejorándolo para que nadie más sintiera la pérdida que ella había sufrido. Y fracasó, incapaz de luchar, demasiado asustada para actuar, sin marcar nunca la diferencia cuando más importaba. ¿Por qué? Imágenes destellaron en su mente. La desaparición de su madre, la muerte del tío Crow, la caída de Yuji, Penis, justo frente a ella, surgió una imagen mucho más vívida que las demás. Parecía el contorno de su amiga robótica, desde su vestido blanco y verde hasta su corto cabello naranja, le faltaba el rostro, reemplazado por un vacío oscuro iluminado por destellos esporádicos de luz multicolor. Los ojos de Ruby se desorbitaron, las venas que conducían a ellos comenzaron a retorcerse y a contraerse, sus uñas se clavaron en la alfombra hasta llegar al hormigón de abajo, agrietándose y rompiéndose al dejar rastros en su superficie. ¿Por qué? Porque, de entre todas las personas, la muerte de Penny, la persona que menos conocía, la hizo sentir así. La chica encapuchada gruñó, apretando los dientes manchados de rojo mientras empujaba una pierna hacia adelante, sintiendo como sus músculos se desgarraban con cada fragmento de vidrio que se acercaba. La respuesta estaba ahí mismo. Las personas eran capaces de ser buenas, humanas o faunus, pero vivían en un mundo cruel lleno de seres que no tenían concepto del bien ni del mal. Todo el cuerpo de Ruby luchaba contra ella, con los huesos rotos desmoronándose mientras forzaba sus maltrechas extremidades a moverse. Penny no era humana, pero aún así le importaba, y en un terrible giro del destino, el mundo la castigó por intentarlo. Ella murió porque quería ser una persona, mientras que estas cosas, los Grimm, y los espíritus malditos, seres irracionales llenos de odio, pudieron vivir. ¿Por qué? Una energía maldita fluía desde su interior, ascendiendo por su cuerpo maltrecho, recorriendo sus nervios y adentrándose en su cerebro, llegando hasta sus ojos cuando las venas hinchadas estallaron, y lágrimas de sangre brotaron mientras forzaba su cabeza hacia arriba, mirando fijamente al monstruo que tenía delante, su odio arrancando algo de ella, pataleando y gritando, no lo detendré. Así como así la sangre brotó en todas direcciones mientras Ruby se incorporaba con esfuerzo, dejando escapar un grito al tiempo que rugía. Lo mataré. El espíritu maldito se detuvo en seco cuando una nube de tonos azul verdosos se expandió hacia afuera, cubriendo la habitación como una niebla, mirando hacia la fuente mientras la cazadora se ponía de pie, alzando lentamente la cabeza. Sus ojos brillaban como plata, con nubes que pasaban sobre ellos, como si un cielo infinito estuviera contenido en su interior. Por primera vez desde su llegada, el espíritu maldito se bloqueó, retrocediendo en una postura defensiva, como impulsado por el instinto. Ruby bajó las manos a los costados y, con un movimiento de rodillas, desapareció, apareciendo en una pared cercana, luego relampagueando en la cima de una torre de máquinas caídas, antes de abalanzarse sobre su objetivo cuando éste lanzó un brazo hacia ella, disolviendo su cuerpo en incontables hebras de carne explosiva. Sus ojos parpadearon mientras observaba cómo los pulsos de energía maldita se movían por el cuerpo de la maldición, concentrándose en los puntos de contacto. Puedo verlo. La cazadora giró su cuerpo en el aire, sus botas aterrizaron sobre su extremidad alargada, deslizándose sobre su piel sin que se viera ninguna explosión, observando tubos invisibles dentro del cuerpo de la maldición. No es gas. Es un cordón detonante, que usa puntos de contacto para provocar explosiones. Si puedo superar la velocidad de sus transmisiones, puedo. Cuando se acercó, el adolescente encapuchado saltó, propinándole una patada reforzada en la sien, haciendo que trozos de metal salieran disparados mientras se inclinaba hacia atrás, abriendo un ojo en la palma de su mano al regenerarse su brazo faltante, que cayó sobre ella como un martillo. Ruby aterrizó, echando brazos y piernas hacia atrás, saltando por los aires mientras los nudillos de la criatura pasaban a escasos centímetros de su rostro, impactando contra el suelo y provocando una explosión que la elevó aún más, volando por encima de ella, con los ojos tan cerca de la máscara que se reflejaban en su superficie. La chica encapuchada extendió la mano, sus dedos formando brevemente una pistola, con energía maldita danzando alrededor de sus puntas, luego la soltó, su índice y pulgar juntándose mientras dos objetos tomaban forma ante ellas. Un simple alfiler con un resorte, y un núcleo de acero endurecido con pólvora y fulminante sellado dentro de una carcasa de latón, impregnado con la misma energía maldita de la que fueron hechos. La técnica maldita de Ruby Rose.
Construcción. La cazadora hizo un movimiento rápido, y un alfiler golpeó el fulminante, disparando una bala directamente contra la placa de vidrio de la maldición, una fuerza antinatural que la hizo retroceder rugiendo, rodando por el suelo, estrellándose contra una máquina de garras, abollándola hasta la destrucción total con una grieta visible que se extendía por su casco. Los ojos de Ruby se fijaron en el percutor mientras levitaba, formando esquemas que aparecían ante ella en tiempo real. Piensa en tus reservas como una batería cargada. No desperdicies nada. Sus manos se colocaron en posición mientras el metal se formaba a partir de energía maldita. Has trabajado con ellas toda tu vida, úsalas. Sus dedos se aferraron a la empuñadura mientras los componentes se formaban hacia arriba y hacia afuera, abriendo un cañón corto, cargando otra bala mientras una pistola de acción simple cobraba vida. La persona envuelta en la capa observó su trabajo. Los tornillos no están lo suficientemente apretados y las piezas no están bien alineadas. Es dolorosamente simple, lo mejor que puedo hacer sin que se me vuelva la cabeza, y cuando el espíritu maldito se incorporó, sus ojos se iluminaron. Pero por ahora está bien. El tiempo volvió a acelerarse mientras la cazadora se agachaba y rodaba, lanzándose a toda velocidad mientras zarcillos se disparaban hacia ella. Rodeando un pilar, Ruby alzó su arma, cayendo en un limbo mientras haces de carne le recorrían el pecho, desequilibrada, con la postura desordenada, apoyada sobre un costado, aparecieron objetivos sobre cúmulos de energía maldita. Apuntó, y despedido. Con un estallido, un único disparo recorrió su brazo, impactando en su nudillo y liberando un destello de luz, mientras una explosión le arrancaba los brazos, haciendo que la maldición tropezara y sus dedos alargados salieran disparados en cualquier dirección. El más cercano a ella impactó contra una gramola, incendiándola, y la explosión resultante la lanzó lejos. Ruby rodó con el objeto, corriendo brevemente por el techo, rompiendo el cañón de su pistola. Cargó otra bala, impulsándola con un suave empujón, apuntó al ojo en su palma. Baja penetración, alto rendimiento en la fragmentación. Estallido. Un proyectil Rick surcó el aire, su trayectoria premeditada, teniendo en cuenta hasta el más mínimo defecto del arma, ejecutado a la perfección, apagando la vela de un pastel de cumpleaños abandonado. Se dirigió directo a una pupila negra, fragmentándose y salpicando un líquido negro viscoso mientras un rugido ahogado emanaba del casco de la maldición. Se estremeció, luego golpeó el suelo con el pie y se lanzó contra la cazadora en una carrera furiosa. Sus enormes botas resonaban en el suelo mientras Ruby la acribillaba a balazos, sin lograr penetrar su gruesa piel. Parpadeó, inclinándose hacia otro lado. Dejó de usar su técnica. Estallido. 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 El adolescente encapuchado observó cómo las balas se hundían en su cuerpo, pero no lograban atravesarlo. En vez de eso, se está reforzando. Ruby dejó escapar un siseo e intentó responder a su ataque con el suyo, pero se detuvo cuando una pulsación de dolor le atravesó el cráneo y una ola de sangre brotó de sus ojos, que casi se le pusieron en blanco. Al verse a punto de perder el conocimiento, la armera gruñó: "Mi energía maldita está bien, pero a este ritmo, mi cuerpo va a colapsar". Su mirada se posó en Ace y su hermana, una llama renovada ardiendo en su pecho, negándose a moverse, se preparó. ¡No! No dejaré que vuelva a suceder. Todavía hay partes que son más débiles que otras. Solo tengo que alcanzarlas. Aunque tenga que, a medida que el espíritu maldito se acercaba, una figura apareció a su lado, levantando una mano y chasqueando un dedo, mientras oleadas de energía maldita inundaban el entorno, oprimiendo la espalda del espíritu maldito, y una voz indiferente exclamó: "Creo que ya has hecho suficiente". Ruby parpadeó, con los ojos muy abiertos, sin haberse percatado de que cierto adolescente silencioso se acercaba. "Ren. Has vuelto". Lee la miró de reojo, haciendo una mueca al ver su estado, luchando por mantener la palma extendida. "Es más difícil de lo que parece. No puedo mantenerla quieta mucho tiempo", gritó Nora. Detrás de ellos, una joven saltó hacia el techo, arrancando la barra de metal con sus propias manos, mientras saltaban chispas blancas al encenderla con energía maldita electrificada. "Bien". Ruby observó al enérgico hechicero moverse a cámara lenta, plantando un pie en el suelo, levantando un brazo para apuntar mientras con el otro lanzaba el proyectil impulsado por rayos en trayectoria directa hacia la maldición. La técnica maldita de Lee Ren, resonancia emocional, le otorga la capacidad de potenciar o suprimir las emociones conectando su energía maldita, teniendo un impacto particular en los espíritus malditos. Aún teniendo eso en cuenta, Ruby Rose pudo percibir la diferencia de poder.
Ren podía impedir que se moviera y bajar un poco su defensa, pero nada más, y por lo que parecía, incluso eso cedería en cuestión de segundos. La lanza de Nora era de colores brillantes, pero ¿hacia dónde se dirigía? El centro de la maldición, fuertemente reforzado, mucho más que sus extremidades prescindibles, mucho más de lo que la singular energía maldita de Nora podría compensar. No funcionaría. Pero esta era su única oportunidad. Una ráfaga de viento sorprendió a Ren, quien se dio cuenta de que Ruby había desaparecido, pero ¿dónde? Cuando la lanza improvisada voló directamente hacia el estómago de la maldición, con su extremo dentado a punto de impactar, una mano la agarró repentinamente mientras una figura se elevaba, plantando los pies contra el pecho de la maldición y alzando el arma electrificada mientras la criatura se debatía. Nora escupió. Ruby. La maldición la estrelló de cabeza contra una pantalla de televisión, haciéndole girar la cabeza, pero la cazadora se aferró mientras la arrastraba hacia afuera, apuntando hacia abajo, las nubes pasando sobre sus ojos plateados. No más. Ruby la bajó, justo en la grieta de su máscara, y mientras un rayo salía disparado, gritó. No más. El cristal se agrietó y se rompió, y el objeto dentado lo atravesó, saliendo por el otro lado mientras la energía maldita inundaba al horrible ser, y así, la luz se apagó. La maldición oscilaba de un lado a otro. Luego cayó al suelo mientras Ruby rodaba con él. La cazadora observó cómo su cuerpo comenzaba a disolverse, con humo negro elevándose en el aire antes de desaparecer por completo, pero un par de manos la arrancaron del suelo y la giraron para que se encontrara con un par de preocupados ojos azules. Nora gritó. ¿Estás bien? Eso fue suficiente voltaje para... Ruby ladeó la cabeza. ¿Matarme? Lo sé. La chica encapuchada levantó entonces las manos entre ellas, mostrando el material negro que las cubría. Hice guantes de goma, ¿ves? La pelirroja suspiró aliviada y la abrazó. Me alegro mucho de que seas inteligente. Dejando caer su arma al suelo, la chica más baja se inclinó para palmear la espalda de Nora. Gracias, supongo, ay. Nora la estrujó hasta casi asfixiarla. Siento lo que dije. Tenía miedo de perder a más gente. Primero a Yuji, luego a Pirra, pero luego me di cuenta de que si no hacíamos algo, podríamos perderos a vosotros también. Ruby se puso morada. Está bien, de verdad. Se libró de morir asfixiada cuando Ren los separó, manteniendo una mano en su hombro. Eso, y que seríamos unos invitados bastante malos. Nora levantó un dedo. Y amigos. Asintió con la cabeza. Y los amigos, si no les ayudábamos. Los ojos de Ruby brillaron y sonrió. También es culpa mía. Estaban sufriendo y no quise escuchar, y no le digan a Yang cuando despierte, pero probablemente habría muerto si no hubieran aparecido, así que, todo bien. Ren no cuestionó la lógica, le dio una palmadita en la cabeza y dijo, genial. La usuaria de la guadaña comenzó a cerrar los ojos, pero de repente los abrió de golpe. Yang Weiss. Tengo que, Se tapó la cara con la mano, sintiendo cómo se le retorcían las venas mientras se le nublaba la vista. ¿Podéis vosotros? Ren la interrumpió. Sí. Veré si puedo calmar a Weiss. Nora, ¿puedes llamar a Yan? La adolescente de ojos azules asintió. Pero, ¿dónde está Yan? Ruby jadeó. Creo que estoy atrapada detrás de una máquina expendedora. La pelirroja miró a su alrededor, vio una atascada en la pared y flexionó los brazos. Oh, yo me encargo. Cuando todo llegó a su fin, la joven cazadora sacó sus gafas rotas de su capa, las reparó con su técnica, luego se las puso, dejando finalmente que los músculos y nervios de su rostro se relajaran al apagarse su suministro de energía maldita, y su dolor de cabeza bajó de un insoportable 10 a un terrible 6. Aún con su visión antinatural reducida, todavía podía ver lo que otros no veían, notando una puerta al otro lado de la habitación que se abría unos centímetros y luego se cerraba rápidamente. Ruby se agarró el costado, gruñendo mientras retiraba la mano, viendo la sangre en sus dedos, sintiendo todo el peso de su agotamiento sin su apoyo para seguir adelante, cojeó hasta llegar, agarró el pomo y lo empujó para abrirlo. Era un trastero, lleno de estanterías cubiertas de polvo y máquinas recreativas aberriadas con telas sobre las pantallas, pero delante de ella, era un grupo de niños pequeños, un puñado que debían estar dentro cuando los malditos irrumpieron, probablemente metidos allí por el gerente que murió distrayendo a esa cosa horrible. Una niña la miró, aferrada a un rinoceronte de peluche de una de las máquinas. ¿Ya terminó? Ruby la miró fijamente sin expresión, luego asintió lentamente con la cabeza. Sí, se acabó. Dio un paso adelante. ¿Estás off?
Un cuerpecito se estrelló contra su torso, hundiendo aún más el cristal, pero el abrazo duró apenas un instante antes de que la niña saliera corriendo, seguida por los demás que le dieron las gracias a su manera, algunos en voz alta, otros con la mirada, y el resto estaban demasiado conmocionados como para hacer otra cosa que marcharse. Con el clic de la puerta al cerrarse sola, Ruby se quedó sola en aquella habitación silenciosa, iluminada por una única bombilla que colgaba del techo, murmurando: "Lo hice". Las lágrimas se le escapaban por detrás de las gafas, mezclándose con gotas de sangre. Su sonrisa se fundía con un gemido. "Lo hice, mamá. De verdad ayudé a alguien". El dolor disminuyó, reemplazado por una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Cuando la cazadora se hubo calmado, extendió la mano hacia la puerta y giró el pomo. Y no se movió. Ruby tarareó: "¿Alguien lo cerró con llave?". Se oyó un clic y la luz de arriba se apagó, dejándola en la oscuridad. Ruby dio un respingo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y levantó las manos mientras débiles hebras de energía maldita resplandecían, pero un dolor punzante en la cabeza obligó al hechicero a detenerse. Al otro lado de la habitación, la pantalla de una máquina solitaria, oculta tras una tela, se encendió, emitiendo una luz blanca mientras el sonido de la estática llenaba sus oídos. Ella podía ver el texto que había detrás de la tela. La curiosidad se apoderó de ella, y lentamente Ruby cojeó hacia ella, agarró el velo y lo arrancó, revelando la neblina blanca y negra sin imagen de Harrower muerto. Hasta que se movió, y las letras fueron tomando forma lentamente. RV y la armera jadeó. Ese es mi, dándose cuenta de que podía ver su aliento y el aire a su alrededor enfriándose. "Mi nombre". P, ¿por qué lo sabe? Dio un respingo cuando el inconfundible contorno de una mano golpeó la pantalla desde dentro, el fondo se distorsionó y se tornó rojo, mientras la cabeza de una figura desconocida emergía desde abajo, con dos orbes verdes mirándola fijamente, derramando lágrimas azules distorsionadas, con un mensaje que decía: HML Metro. Mi Ruby hiperventiló, sujetándose la cabeza mientras la máquina comenzaba a temblar, y en un momento de pánico ciego, agarró un martillo de un estante y lo lanzó, destrozando la pantalla hasta convertirla en un amasijo humeante. Sus compañeras la encontraron hecha un ovillo, temblando, sola en la oscuridad, cuestionando su propia cordura. Más tarde ese mismo día, el Canal 9 emitió un especial sobre la guerra civil de Mistral, que finalizó con una pancarta que decía: "Maldiciones vivientes". Las imágenes se proyectaron en las que se veía a un hombre regordete con una placa que decía Cobalto, con aspecto de haber vivido un infierno, entrevistando a miembros del Frente de Liberación Mistral, pero uno en particular destacó: se podía ver su cabello rubio y su larga cola de mono asomando por debajo de su armadura desabrochada, un bastón en la mano, sentado sobre un montículo de carne pálida y extremidades retorcidas. El joven se encogió de hombros, su voz tranquila delatando la zona de guerra que lo rodeaba. Sí. Fue rarísimo. Las maldiciones suelen desaparecer cuando los matas, ¿no? Golpeó la cabeza del monstruo con su arma. Pero no este grandullón. Así que trajimos a algunos de nuestros médicos para ver qué pasaba, y le hicieron algunas pruebas. El reportero se inclinó hacia adelante. ¿Y? ¿Qué encontraron? El fauno apartó la mirada. Es humano. Algo retorció su alma y lo convirtió en esa cosa. El excamarógrafo balbuceó. ¿Qué podría hacerle eso a alguien? El rebelde miró fijamente a la cámara con sus ojos azules, una sonrisa simiesca formándose bajo su máscara, o un hechicero o un espíritu maldito. No tengo ni idea. Rió, bastante emocionante.